Acabóse el contrato y otra vez nel paro, calleando los calles, otra vuelta a buscar una mierda contrato, o si no en sin papeles, trabajando 1000 horas y en sin asegurar. ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! ¡Contra el paro! ¡Lucha obrera! Firme los sindicatos, 100 negocios al día, faila patronal. ¿qué derechos son estos que se sirven calientes? ¿Qué derechos son estos? Yo no puedo cenar. Trancaron ya todos los fines, estacionaron les fábriques, deixaronnos na calle con un palmo de narices. ¿Qué más da? Donde sellas, ¿qué más da? La oficina del INEM, todos por igual. Desahuciar al parado, rescatar al banquero. Desahuciar al parado, rescatar al banquero. Ya queremos ver a Mariano.
les gracias en nombre del colectivo de parados y precarios de Asturias. Hoy ya visteis los datos con los que desayunamos. Yo creo que en esta mani hay bastante siente, pero todavía tenemos que bregar para que haya mucho más, porque somos mayoría y porque si no luchamos por lo nuestro nadie nos lo va a regalar. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Cuando te has quedado sin trabajo, o ni siquiera has tenido uno en tu vida, cuando te has estado preparando académicamente para acabar engrosando las filas del paro, cuando te cierran todas y cada una de las puertas a las que has llamado, cuando ves que tus oportunidades van en contra de tus intereses, cuando ves que los días pasan sin ningún sentido y que año tras año te repiten que el que viene es el bueno, cuando se supone que la juventud tendría que ser la mejor etapa de tu vida y supone un calvario sin presente ni futuro, cuando te vas dando cuenta de que no hay vuelta atrás, que no va a haber ninguna mejoría y que estás al borde del precipicio, ¿qué te queda? Nosotros entendemos que solo nos queda tratar de crear nuestras propias soluciones. Y cuando hablamos de generar alternativas, no nos referimos a emigrar. Nos referimos a cambiar la situación que nos está machacando día a día. Nos referimos a que un parado deje de ser visto como un desecho y pase a ser visto como alguien al que le están puteando y que tiene todo el derecho del mundo a quejarse y a mostrar su descontento. Ya somos 114.000 los parados en Asturias, gran parte de ellos jóvenes. No podemos resignarnos y quedarnos cada uno en nuestra casa a verlas venir. Tenemos que organizarnos. Hay alternativas a la desidia y a la desesperanza. Está claro que el sistema actual está muerto, pero no quieren enterrarlo. Y juntándonos todos, seguro que conseguiremos construir caminos que no conduzcan a la rendición más absoluta y que nos permitan seguir aquí, en nuestra tierra, con la alegría de haber empezado a tomar las riendas de nuestra propia vida. Los jóvenes parados precarios de Sisión estamos comenzando a reunirnos para tratar de construir las alternativas que ellos nunca nos van a dar, paso a paso, con toda la energía y el conocimiento de que no nos queda otra. Además, exigimos un trabajo digno o un salario con el que poder vivir dignamente. Si no tenemos acceso a ninguna de las cosas, nos excluyen en la sociedad basada en el consumo. Si nos excluyen, nos comportaremos como tal. Y si no nos comportamos como tal todos, sin dejar a nadie por el camino, que se prepare. Para acabar, compañeros y compañeras, decir que los jóvenes parados precarios nos reunimos todos los jueves a las 7:30 en la Casa Sindical de Sisión. Os invitamos a participar con nosotros, que queremos compartir ideas con otros jóvenes que están en paro. Recuerdo, todos los jueves a las 7:30, los jóvenes parados precarios de Gijón, para que asistáis todos, seréis bien recibidos, para que aportéis vuestras ideas. Y los jóvenes exigimos un empleo o un salario con el que podemos vivir, con el que podemos vivir. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Nos dirigimos a todos en general, pero en el colectivo de madres queremos dirigirnos a las mujeres y madres, y porque ya somos 6.300, ya somos en Asturias, perdón, en España, 6.300 parados, 6.300.000 parados, 122.700 parados en Asturias, y más del 57% de estos son jóvenes que están en el paro. Somos madres de hijas e hijos desempleados, somos madres de desempleadas y desempleados, somos abuelas desempleadas, pero no vamos a permanecer paradas. No queremos que a nuestras hijas, hijos y nietas les toque migrar a otros países en busca de un futuro por falta de trabajo en el nuestro. Estamos dispuestas a tomar la calle, a exigir un empleo con derechos o un salario social. Los políticos corruptos, banqueros y la gran patronal nos han llevado a la precariedad y a la ruina de las trabajadoras y trabajadores. Vivimos en un estado donde impera la mentira, mienten con el número de parados, mienten diciendo que estamos saliendo de la crisis. Los banqueros nos engañan, roban nuestros ahorros y nos hacen pagar la deuda que cada día es mayor. Es una deuda generada por los bancos y la corrupción política. Les entregan los servicios públicos, incluyendo los más esenciales, como la sanidad, la educación, que son de todos los españoles, a unas cuantas familias y amigos de políticos, financieros e empresarios. Por no tener empleo, pretenden levantarnos nuestros derechos a una vida digna y pretenden excluirnos de la sociedad, quitarnos
alimentación, a la salud, a la vivienda, a la educación. El Estado debe garantizar estos derechos facilitando el acceso a un empleo o, si no es posible, a una renta básica. Nos quieren quitar hasta el derecho de exigir un empleo y cuando nos movilizamos reclamándolo, nos reprimen con las fuerzas del orden, por miedo a que cada vez seamos más en la calle protestando, porque ya somos más parados que ellos los que están gobernando. Entonces, si los parados nos organizamos y salimos a la calle, se puede crear una gran revuelta social. La organización y la autodefensa de las mujeres, madres, abuelas y paradas movilizándonos en la calle es fundamental para exigir al gobierno y a los partidos políticos, todos por igual, PP, PSOE, Izquierda Unida y Foro, un empleo con derechos, un salario o una renta para poder vivir. Somos 122.700 desempleados en Asturias. Y si alguna de las mujeres que estáis aquí estáis sin trabajo o tenéis un trabajo precario, uniros a nosotras, venid, avisad a vuestras familias, amigas, conocidas, vecinas, que estén o no en paro, que vengan a las reuniones y manifestaciones para seguir con fuerza suficiente que nos permita cambiar esta situación. Todos los lunes a las 6:30 de la tarde nos reunimos las desempleadas y precarias en la antigua Casa Sindical de Gijón. Os esperamos. Sabemos que si nos unimos, que podemos hacer una gran fuerza, porque el futuro que tenemos para la juventud es muy negro y no podemos permitir que esto siga más adelante. Compañeras y compañeros, hoy 25 de abril, aniversario de la Revolución de los Claveles, salimos a la calle en sesión. Salimos a la calle porque somos ya más de 117.000 parados y paradas en Asturias y más de 6 millones en el Estado, según sus estadísticas oficiales. Salimos porque estas cifras siguen aumentando, porque ser joven y parado o parada es casi lo mismo, y porque en el caso de que tengamos la fortuna de tener un trabajo, la precariedad más descarnada es el premio que nos toca. Salimos a la calle porque llevamos ya muchos años de apatía y pasividad, porque estuvimos dejando nuestro presente y nuestro futuro en manos de quienes firmaban todo lo que les ponían por delante. Paz social a cambio de alfombras rojas y prebendas, negociaban. Y mientras, nosotros y nosotras, la clase obrera, el pueblo, lo único que obtuvimos fue la pérdida progresiva de los derechos conquistados con sangre, el adormecimiento y la ruina y un muy negro futuro para nuestro país. Salimos porque su crisis es una estafa y una excusa. Ellos la crearon y socializan su coste, mientras que ellos solamente pagan con dorados exilios como mucho. Tras su patrioterismo y sus discursos, tras su palabrería macroeconómica, lo que de verdad esconden es la intención de acabar con los derechos sociales. Austeridad, reducción del déficit, eficiencia, optimización de recursos, se traducen en privatizar lo que queda del sector público. Sanidad y educación pública reducidas a la mínima expresión, para que los de siempre puedan aumentar el balance positivo de sus negocios austeros. Si quieres educación, si quieres asistencia o atención sanitaria, para ti o para tu gente, págatelas. Y si no puedes, el auxilio social. O a sacar número para el contenedor de basura. La exclusión social, si no nos levantamos, compañeros y compañeras, y luchamos, pronto va a ser la norma. Salimos porque quieren aplastarnos y ahogarnos, hasta que imploremos que nos den el trabajo que tienen diseñado para nosotros y nosotras. Un trabajo de siervos, la esclavitud del siglo XXI, con jornadas interminables, sin derechos y con salarios de subsistencia. Una esclavitud, eso sí, edulcorada con smartphones de plástico barato y los falsimedia. Nos quieren sumisas y sumisos, pero desde siempre la terquedad es uno de los rasgos que caracteriza a este pueblo y vamos a luchar contra ese diseño de pesadilla. Por nuestro futuro, por el de nuestros hijos e hijas y el de nuestra gente mayor enferma. Salimos a la calle porque estamos hasta los huevos y los ovarios de las alternativas que nos dan. Planes de empleo de miseria en el mejor de los casos, pedagogía del colete y represión generalizada para quien no se moverse o protestar. Y ahí tenemos a los compañeros de la plataforma Afectados de la Hipoteca, ahí tenemos los compañeros de la Universidad de Madrid, ahí tenemos tantos y tantos cientos de represaliados y represaliadas. Salimos porque estamos hartas y hartos de que se
se rían de nosotros y de nosotras, de que nos llaman antidemócratas y nazis los que tienen el suave el yugo y las flechas, que en su cartera nuestra miseria y nuestros asesinados y las asesinadas. Y salimos porque queremos ser protagonistas de nuestro futuro, porque queremos luchar y sentirnos vivas y libres, porque juntos y juntas podemos borrar las sonrisas de sus caras y hacer huir a sus guardianes, porque no vamos a dejar que nos saquen con las cadenas que nunca pudieron imponer a nuestros mayores, que nunca se doblegaron ni en las trincheras, ni en los montes, ni en las cárceles. Así que, compañeras y compañeros, como decía Portato hace 30 años en la calle, que ya es hora, con nuestro derecho a un trabajo libre y con derechos a una renta que nos permita vivir. Pusia la siente que lucha, Pusia Asturias.